¿Cómo les va? Bien, vayan encendiendo la cámara, por favor. Ayer estábamos comentando sobre la realidad social del Ecuador, ¿verdad? Y estaba pendiente la participación de Mateo, Eduardo y Luis Mateo. Por favor. Sí, Doc. Ya. En cuanto a la realidad social del Ecuador, yo pienso que está en una situación crítica, bastante crítica y bastante devastada, porque hay una mezcla en sí de desigualdad, en lo que se refiere a injusticia, en lo que veníamos comentando ayer, en lo que se refiere a injusticia, en lo que se refiere a seguridad, a la desconfianza social que tiene la gente. En lo que se refiere a justicia, como ya lo habíamos comentado ayer, el sistema judicial, el sistema de justicia del Ecuador no está pasando por su mejor momento porque ya hemos visto bastantes casos de corrupción que no. Bien, estábamos hablando de un caso particular que era el del reclutamiento de los menores de edad, ¿verdad? Y yo les Ajá. preguntaba si, pues, realmente los menores serán los culpables. Miren, ¿cómo ven ustedes? Obviamente hay culpabilidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto, con el sicariato, violencia sexual? Por ahí decían tus compañeras que pues sí, tienen la culpa totalmente, ¿no? Y que se deben endurecer las penas. Otros compañeros decían que no. ¿Qué opinas? Sí, yo siento que la verdad sí, los niños y jóvenes ahorita están siendo bastante buscados por este tipo de organizaciones para que sean parte de este tipo de organizaciones. Ya se ha escuchado bastantes casos de niños y jóvenes sicarios. Entonces, esto nos da a notar una grave situación en el Ecuador. Entonces, yo pienso que la verdad sí debería darles una pena más dura para que ya un poco se erradique esto. Pero en sí lo que muchas personas no saben es que los niños y adolescentes se basan en los derechos de la niñez y la adolescencia, en donde que esta ley nos dice que ellos en sí, por ejemplo, un abogado en un caso que se esté resolviendo de algún menor de edad, no se puede hacer mucho. O sea, claro, obviamente dependiendo de la gravedad del delito del menor, pero yo que sé si es, por ejemplo, algún robo de alguna pertenencia de algún celular, tal vez solo se puede llegar a una mediación o tal vez, si es que es un caso un poco más ya grave, a una rehabilitación, pero no se puede hacer mucho. Eso es lo que mucha gente no sabe. Y la sentencia para un menor depende de la gravedad del delito. Es decir, que si es que tal vez el menor cometió un asesinato, entonces ahí sí se le podría dar una sentencia como a un adulto. Pero de ahí los menores de edad en sí no tienen una sentencia bastante dura como tienen los adultos. Ujú. Y eso, yo la verdad sí estaría de acuerdo en que se ponga
por así decirlo, mano duro, a algo más severo, una sentencia más severa para los menores, porque ellos piensan que porque ya su derecho de la niñez y la adolescencia no les van a hacer nada y es todo lo contrario. Ellos deberían concientizar y dejar de hacer lo que están haciendo y a veces no es culpa solo de ellos, porque a veces ya viene de la familia, ya viene del entorno en el que están viviendo ellos. Entonces eso. Ok, gracias, Mateo. Melanie. Buenos días, Doc. En esto de los menores es algo muy impactante, sí, pero hay un punto medio, porque a veces, o sea, sí está bien que tal vez les apliquen las leyes a ellos, que sean condenados, o sea, como mayores, por tal vez por la manipulación, porque hay muchas, o sea, les manipulan, porque hay muchas personas ya mayores que les mandan a ellos como campaneros o eso porque saben que son niños y no les pueden dar tantos años y todo eso. Pero también es el entorno en el que van viviendo, es como se puede ver diariamente que y recién hubo que porque él era el hijo de un narcotraficante de aquí, igual lo mataron y no tenía nada que ver, sino que ya es el entorno que ya nació ahí, entonces es como un entorno donde ya van viviendo. Lo menos si ya está viviendo en un entorno que sigue creciendo así, obvio que va a seguir por ese camino, es como nosotros mismos. Nosotros ver eso lo vemos mal, porque no fuimos criados ni vivimos en un entorno así. Muy raro que alguien de nosotros haya sido criado o vivir en un entorno así, que sabes que esto está mal, que no robar, no matar, nada de esto está mal. Entonces nosotros lo vemos y decimos que mal eso, pero hay un entorno donde ya se crían así, viven con esas costumbres, entonces ellos no lo ven mal, pero también ya influye la manipulación de nosotros como adultos, pero también en eso hay muchas personas que son adultas, y a lo menos los mayores narcotraficantes, sicarios que son adultos, les dan una condena como adultos, igual a veces ni cumplen todo eso, tal vez a veces en esto también no afecta el decir por cuántos años se vaya, porque también hay un poder de efectivo que pueden pagar ellos y salir. Y tal vez pueden seguir haciendo lo mismo, entonces esto se radica ya desde un punto ya más externo ya de familias, de cómo ellos viven y qué le están pasando, porque hay muchas personas que son, hay tal vez niños que tal vez ya entraron por su cuenta propia, a veces hasta por curiosidad cometieron ese error para ver qué se sentía y todo eso, pero hay niños que son ahorita gravemente amenazados y todo, y si no lo hacen, van contra las familias, contra ellos, son extorsionados, como más decir, entonces a veces también creo que en ellos existe el miedo y todo eso, es más, yo le veo más algo del entorno. Ya, gracias, Melanie. Por ahí está Luis Mateo también, que estaba pendiente ayer. Eh, Sí, doctora. Lo que quería acotar a a la discusión es unas frases de la doctora María Elena Sandoval, docente de la Universidad Andina, que nos decía en un medio de comunicación que esta problemática de reclutamiento de los jóvenes, niños y niñas en este tipo de bandas va mucho más allá de la imputabilidad, es decir, del hecho de no ser juzgados justamente, juzgados de la manera más precisa, sino que también va de la mano con un plan de vida de estos jóvenes que al ver que hay una ausencia del Estado o hay una ausencia del ente que los protege en sí, que es el Estado, y voy a citar lo que dijo, dice, prefiere tener una vida corta que una vida muy larga y sumida en la pobreza. Es decir, Ujú. prefieren vivir, digamos así, estos años bien, estos años sumidos sumidos en estas malas prácticas, digamos así, con los lujos que da esto, con el dinero que da esto, la plata fácil que da esto, a tener una vida muy larga, pero déspota, digámosla de esa forma, una vida muy, muy triste. Esto es lo que quería acotar yo Ujú. también. Muy bien, gracias, Mateo. Bien, entonces miren, este caso es lo que Pierre Bourdieu llama violencia estructural. Y de la violencia estructural parte la violencia simbólica, ¿no? Que ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Una violencia cotidiana que quizá pasa desapercibida, que lo normalizamos. ¿Por qué? Porque la violencia estructural viene del sistema, ¿verdad? Viene del mismo Estado, viene de la misma sociedad,
cuando idealizamos y romantizamos una vida con este dinero bastante fácil, ¿no? Em, miren esto de las narco babies también, que involucra todo este tema del narcotráfico, ¿verdad? Y que además se ve esta violencia simbólica directa hacia la mujer, porque por un lado están pues las vendedoras o expendedoras de droga que se dedican al microtráfico, ¿sí? Mujeres también, pero no con las mismas características físicas de lo que llaman las narco babies, ¿no? Entonces, la sociedad hace esta distinción. Si es bonita, si tiene bonito cuerpo, debe ser, debe ser pareja de un narco, ¿verdad? Si no, entonces es una simple delincuente común de microtráfico, ¿verdad? Así sea, pues, pareja de algún integrante de los Lobos, bueno, de cualquier grupo, ¿verdad? De cualquiera de estos GDO. Entonces hacen primero esa distinción, ¿verdad? Y ya desde las mujeres empiezan también a idealizar esta vida, ¿verdad? De lujos, de viajes, ¿sí? Entonces, es bastante fácil, miren, caer en este mundo del narcotráfico, de la violencia. Ahora, ¿qué pasa con estos menores de edad? Miren que a ellos les toca básicamente, ¿sí? Porque hay pues estos sectores en que el Estado margina a la población, ¿sí? En Guayaquil, el Guasmo, la Trinitaria, en Durán también otros sectores, en Los Ríos, que es como los sectores más fuertes. En Pichincha, en Quito, el sur, varios sectores del sur en donde se concentran estos grupos criminales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los menores de edad? ¿Será que tienen la culpa los menores de edad que ni siquiera miren que según estudios a los 20 años recién se desarrolla por completo la corteza prefrontal? ¿Sí? Todavía miren hasta los 16, 17 años se desarrolla la neuroplasticidad, es decir, ir como que el sistema va acoplando toda esta información, ¿no? El cerebro. Entonces, miren, son niños que su vínculo familiar, su núcleo familiar está roto, ¿sí? Hay despreocupación por parte del Estado. En su primera infancia no tienen pues este resguardo, esta protección de quien debería protegerlos, que es el Estado y su familia. ¿Qué es lo que hacen? Viven en situación de calle, muchos de ellos, y lo que hacen es pues querer ser parte de un grupo, ¿verdad? Sentir esta sensación pues de familia, de pertenecer a una familia, a un grupo. Y si son parte de estos GDO, entonces mucho mejor, porque saben que los van a defender, ¿verdad? Que nadie puede meterse con ellos prácticamente. Entonces empiezan a romantizar e idealizar, además de esto, no solo ellos, sino la misma sociedad, ¿sí? Entonces lo que les queda es pues ser parte de este grupo, más allá de lo económico que sí, realmente pues influye porque les dan 50 dólares por un sicariato, ¿sí? Por una vida, miren que es el bien jurídico máximo protegido, 20 dólares, hasta 10 dólares a sicarios, a niños que los van entrenando para ello, y pues para ellos esto es dinero, ¿no? Y es ser parte de estos grupos, incluso los grupos que entrenan a estos pequeños, pues los hacen con este objetivo, ¿no? De quién domina más las armas, quién es como más canchero en esto, quién podría llegar a liderar, ¿verdad? Entonces los van entrenando para eso. Y los niños pues se sienten parte de estos grupos, sienten esta pertenencia por fin a un grupo, ¿no? Se sienten identificados. Entonces, más allá de lo económico, más allá del dinero, lo que hacen es sentir esta protección. Y aquí viene la violencia estructural. Un sistema, un estado impasivo, indolente, ¿sí? Que lo que hace pues es crear más cárceles y miren cómo de una problemática se genera otra y otra y otra, ¿verdad? Porque lo que ha hecho el Estado
es pues enfocarse en la seguridad, ¿verdad? Vamos a endurecer las penas para los menores de edad, porque ¿qué pasa con los menores de edad? Saben que pues las penas son menores y que no les llevan a prisión, sino a centros de detención para adolescentes, ¿verdad? Entonces, pues es más fácil para ellos, por eso las bandas los empiezan a reclutar y les indican todo esto, ¿no? Les dicen, bueno, tú no vas a prisión directamente, sino que no te darán los años que necesitas, no te darán los años según lo que establece el COIP, sino que saldrás libre, ¿verdad? Y en este centro de detención además. Y por eso, pues los menores son captados, ¿sí? Mientras sean menores de edad, mucho mejor. Entonces, miren, el Estado, ¿qué es lo que hace? Vamos a endurecer las penas, ¿no? Vamos a crear más cárceles, vamos a crear más leyes para estos delincuentes, porque donde violenta un derecho, ahí se terminan los derechos de este delincuente, ¿verdad? Y como personas civiles comunes diremos efectivamente, si este niño asesinó a un inocente, hay que endurecer las penas. Si violentó sexualmente a alguien, hay que endurecer las penas. Incluso se ha planteado ya la castración química, ¿verdad? Incluso, miren, ya se planteó hace unos años la pena capital, cuando el Ecuador es abolicionista desde 1906, ¿sí? Entonces, todo esto va en contra de los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa con este tema que es controversial? Por un lado hay gente que dice, ay, ya van a salir los de los derechos humanos, ¿no? Y yo pues soy una, una de las personas que defienden los derechos humanos. Entonces nos ataca un montón y dicen, bueno, ya van a defender ya van a salir, ¿no? Los grupos de derechos humanos. Y por otro lado están precisamente, o estamos estos grupos que defendemos todos los derechos humanos, sin condición alguna, ¿verdad? Tomando en cuenta que los PPL, los privados de libertad, son un grupo de atención prioritaria del Estado. Ahora, ¿qué dice? Miren, hay una frase súper importante, ¿no? Súper clara que dice, la política no te afecta hasta que no te toca a ti, ¿sí? Entonces, por ahí hace tiempo me ponían un ejemplo, un catedrático me decía, bueno, ¿y qué pasa si a usted es a quien violenta a alguien, algún miembro de su familia, ¿no? Si era un caso de violencia sexual. Entonces, ¿qué pasa si a usted, si a algún miembro de su familia, su hermana, su mamá le hubiera pasado esto? Ahí ya pensaría diferente, ¿verdad? Entonces, básicamente no tiene que ver con este sentido personalísimo, ¿no? Sino con lo que está sucediendo en el problema estructural del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado lamentablemente no tiene una justicia restaurativa, al menos no por ahora. Recuerden que la prisión es de última ratio y esto es un principio universal, ¿sí? ¿Qué quiere decir de última ratio? Que es como la última circunstancia, ¿sí? Entonces hay que verificar bien que sea culpable o llevarla a prisión para que no logre escapar, para un testimonio, ¿sí? Entonces la prisión es de última ratio, como la última opción que se podría tomar, ¿verdad? Y a partir de esto, pues el Estado debe encargarse de reintegrar, de reinsertar al individuo a la sociedad, ¿sí? Excepto que tenga ya un problema mental. Eso le exime de culpa, ¿verdad? Entonces ahí sí van, por eso es que muchos, miren, incluso el anterior presidente del Consejo de la Judicatura ya se declaró demente, ¿verdad? Porque muchos también usan esta jugada para eximirse de culpabilidad. Pero entonces, ¿qué pasa con el Estado? El Estado debe reintegrar al individuo a la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo lo reintegra? Llevándolo a prisión y pues involucrándolo en educación, en artes, ¿verdad? En algún oficio para que pueda reintegrarse de forma efectiva a la sociedad y no delinca, no esté cometiendo varios crímenes, ¿sí? Esto con delincuentes obviamente de mediana peligrosidad, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Lamentablemente, el Estado no tiene una justicia restaurativa, ¿sí? Lo que pasa en las cárceles es bastante lamentable porque, pues, desde la cárcel se crean como ciertos bloques, ¿sí? Y desde estos bloques van a dirigir al país prácticamente. Y quienes dirigen son grupos del narcotráfico, ya no es una red nacional, sino una red transnacional que ya sobrepasó los límites ecuatorianos, ¿sí? Entonces las cárceles ya no sirven, bueno, nunca han servido en Ecuador, ¿no? Para reinsertar al individuo a la sociedad. Lo que hacen es crear bloques de, bueno, a ver, tú acá, tú entonces ándate con los delincuentes de máxima peligrosidad y así, ¿no? Entonces los unen a veces a todos y aquí se crean las bandas o aumenta la peligrosidad de las bandas y desde aquí dirigen absolutamente todo el país, ¿no? Desde aquí mandan a asesinar incluso y se maneja muy bien el sicariato y el narcotráfico, ¿sí? Porque no tenemos buenas políticas públicas, porque no se afecta la problemática desde la raíz. ¿Qué pasa con estos niños? Si tengo la oportunidad y bueno, si él quiere conversar con ustedes, más adelante les voy a invitar a un pequeño con quien estamos pues siguiendo una acción de protección aquí en la organización, que pues él está en un centro de detención, ¿no? Y miren que es lamentable, ¿no? Todo lo que sucede en estos mismos centros de detención para adolescentes, en donde son abusados por los más grandes, en donde no hay un buen sistema de justicia, ni en los centros de detención, miren, para adolescentes que son prioridad del Estado, mucho menos en las cárceles como tal, ¿no? ¿Qué hace el Estado creando más cárceles, más leyes y cuál es el resultado? No ha funcionado, ¿verdad? Hay más altos índices de delincuencia, de narcotráfico, peligrosidad, violencia. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Mueren y llegan otros niños, ¿verdad? Entonces, tal como mencionaba Mateo, sí, ellos saben que van a morir, que mueren pronto, ¿no? Que en cualquier asalto, que en cualquier sicariato, pues a ellos les puede afectar esto y van a morir, pero lo prefieren ser parte o tener esta identidad, esta pertenencia, ser parte de un grupo, a morir en la pobreza, pero no solamente morir en la pobreza, sino que morir sin sentirse parte de algo, ¿sí? De ser parte de una familia, porque eso es lo que les hacen creer estas bandas, ¿no? Que son una familia, que son un grupo, por eso los tatuajes y todo lo demás, ¿verdad? Porque así se sienten identificados. Entonces, miren, lo mismo sucede con las mujeres, ¿no? Jovencitas que son involucradas ya en esta red de narcotráfico y que pues les llama la atención los lujos, las joyas, los viajes y a quien no, ¿verdad? Pero esto termina pronto. Entonces, esa es la vida que les espera, la cárcel o morir, miren, asesinada por los mismos narcos, ¿sí? Por esta rivalidad entre narcos. Entonces, miren que ya salpicó hace poquito con este caso de la isla Mocolí, una, un área, digamos, bastante protegida, resguardada en San Borondón y una zona exclusiva además, ¿verdad? Entonces aquí ya salieron a la luz, incluso con este caso, pues varias imágenes, incluso audios de algunas mujeres de pantalla, también políticas, ¿verdad? Entonces, esto realmente es lo que nos espera, pero es parte de la sociedad. No es un caso individual y puntual, es un problema estructural, como lo menciona Bourdieu, ¿no? Que lo vamos normalizando, que vamos, miren, normalizando a través de estas series de narcos, ¿sí? Ya esto lo tuvimos desde estas series de narcos colombianas, mexicanas, de que las mujeres se volvían millonarias, los narcos, pues qué mejor salir con las armas en las dos manos, ¿no? Porque eso pues les daba este poder, estas canciones también de narco,
todo esto es violencia simbólica, ¿sí? Que parte de la violencia estructural. Pero antes incluso de estas series colombianas ya tuvimos un narco aquí en el país. ¿Quién fue? ¿Han escuchado? Caranqui, ¿verdad, Juan Francisco? Justamente iba a decir Oscar Caranqui, Doc. Exacto, fue Caranqui, miren, y aquí yo les comentaba que este caso, bueno, de este caso nos comentaba una gran docente, que fue mi docente en pregrado y que falleció hace poquito, y fue pues la doctora Pavlova Guerra, ¿sí? Ella pues nos comentaba que tuvo que manejar este caso y aquí es cuando a ella van y le entregan, bueno, le ofrecieron, ¿no? Le ofrecieron dinero, millones de dólares, le ofrecieron un reloj Bulova, le ofrecieron un terreno, ¿sí? Con varias hectáreas y ella rechazó esto y cuando sale de su oficina, su secretaria se sienta en su escritorio de espaldas, llegan los sicarios y le disparan a la secretaria, ¿verdad? Entonces, pues este fue un caso bastante sonado de la doctora Pavlova Guerra y ella nos comentaba, ¿no? Siempre contaba a sus alumnos sobre este caso y se culpaba muchísimo. Y pues fue una gran docente, ¿no? Entonces ella, veíamos cómo ella llegaba blindada en los carros, los guardias, pues su seguridad, guardias y también la policía la resguardaba o se quedaban en la parte de afuera, dos ingresaban a la clase. Miren, y ella decía que tuvo que mandar a su familia fuera de aquí, decidió no tener hijos y pues falleció igual sola, ¿no? Entonces, miren, para quienes manejan la justicia, algunos tienen que adaptarse a eso, otros van a asilarse a otros países, ¿sí? Y eso es lamentable en nuestro país, porque esto ha ido como en escalada y sobre todo para los abogados y abogadas hay ese riesgo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué pasa con estos niños? Pues, como les decía, ellos en realidad no tienen la culpa como tal. Obviamente hay culpabilidad en los sicariatos que cometen, en la violencia, pero esto viene de la estructura, del problema estructural. Recuerden que habíamos revisado la teoría estructural funcionalista en problemas filosóficos. ¿Qué decía? ¿Qué decía Fabricio? Decía que el Estado es como una mesa que tiene cuatro patas y si alguna de esas patas falla, entonces la mesa va a empezar a tambalear. Y lo mismo pasa con el Estado. Si alguna estructura del Estado falla, el Estado va a empezar a tambalear y va a empezar a caer así. Muy bien, gracias, Fabricio. Bien, entonces miren, efectivamente, el estructural funcionalismo, esta teoría nos demuestra que sí, el Estado es como una mesa, ¿verdad? Cae una parte del Estado, entonces se fractura ya el sistema como tal. Y eso es lo que pasa con esta problemática del reclutamiento de menores de edad, ¿sí? Que son niños, son personas totalmente vulnerables que pues lo que hacen es sentirse en situación de calle, ser parte de, convertirse en parte de un grupo, ¿verdad? Y esto viene desde la raíz. El Estado, ¿qué hace con la educación? ¿Qué hace con la familia, con el núcleo familiar, con la primera infancia? No hace nada, ¿no? Se dedica a crear cárceles, a crear leyes, a pues aumentar las penas. Y esto, miren, muere este niño, llega otro. Y así, ¿no? Así son los delincuentes también. Matan a un delincuente, llega otro, matan al cabecilla de una banda, otro sube al poder, ¿verdad? Entonces es algo cíclico, no cambia. ¿Qué pasa con la raíz del problema, Fabricio? Sí, básicamente desde antes del Ecuador ya ha habido ese problema de las cárceles, porque en el ex penal García Moreno, cuando se hizo museo, entonces yo fui y nos dimos ahí un tour y todo eso. Y nos presentaron la celda de Oscar Caranqui precisamente, y su celda era como estar más bien en una habitación de lujo, porque tenía tele, tenía licores, tenía full comodidad. Y nos decía el guía nos decía
digamos, cuando él quería salir de la cárcel, solo les daba así a los guardias penitenciarios, les daba, yo que sé, unos $20, unos 100, y en las noches él sabía salir para irse a reunir con mujeres o hacía fiestas dentro de la cárcel también. Y eso también nos demuestra que en sí está dañado el sistema penitenciario en función de los guardias y en general todo. Ujú. Y no vayamos muy lejos, ¿no? Con Leandro Norero sucedió lo mismo, ¿sí? E incluso mujeres involucradas en la política, en la televisión, ingresaban, ¿verdad? Entonces, bien, miren, este es el grave problema de la sociedad, del sistema como tal, ¿sí? Y si hablamos del núcleo central de esto, que es el sistema de justicia, está podrido completamente, ¿sí? Teniendo a la cabeza a Godoy. Miren que Godoy es el presidente de la judicatura, del Consejo de la Judicatura, y ya le salpicaron varios casos de corrupción. ¿Y qué pasa? Sigue en el poder, ¿verdad? Como les comentaba, está el caso del juez Serrano, que publicó audios incluso, miren, envió a la posta, envió a Anderson Boscan estos audios en que pues prácticamente se le inducía a fallar a favor de un narcotraficante, ¿verdad? Entonces, él publicó estos audios, bueno, Anderson Boscan a través de la posta publicó estos audios y esto quedó en nada, ¿verdad? Cuando dijeron que van a hacer, que iban a mocionar por el juicio político para Godoy, un asambleísta de ADN dijo, bueno, cambiemos el orden del día, todos mocionaron porque sí se cambia el orden del día, esto se quedó hasta aquí. También esta subdirectora en Pastaza denunció actos de corrupción. Godoy le dijo, bueno, envíeme por escrito, ¿sí? Luego de esto, como les mencionaba, recibió 8 disparos, ¿verdad? Ella tuvo que salir asilada, igual su papá, igual varios jueces anticorrupción, igual varios operadores de justicia, abogados, abogadas, litigantes, muchas personas inmersas en el sistema de justicia han fallecido producto del sicariato, fiscales, ¿verdad? Entonces, miren, esto es un problema bastante grave porque va desde el sistema de justicia, desde el núcleo familiar, desde el sistema educativo, en donde los niños quedan a la merced, ¿no? Y miren, algo importantísimo es que se ve otra oleada migratoria a partir de los despidos, ¿sí? En el gobierno de Daniel Noboa, algo similar a lo que sucedió en el 2000 con la dolarización. Mucha gente pues tuvo que migrar y estos niños quedaron al cuidado de los abuelos, de los tíos, de amistades, de hermanos mayores, ¿sí? Y así se fueron involucrando. Miren que aquí surgieron esto de las pandillas también, ¿sí? Entonces, se vio muy marcado, miren, la inoperancia del Estado frente a esta problemática. Y lo mismo está sucediendo ahora, ¿sí? Muchas familias salen del país, mucha gente ya no quiere invertir en el país, empresarios están saliendo del país, hay venta de bienes inmuebles, ¿sí? Miren que la parte de Tumbaco, de Cumbayá, son zonas también de alta plusvalía, el Quito Tenis, ¿verdad? Y pues ahí se ve, es muy notorio, miren este fenómeno de la venta ya de los bienes inmuebles, porque mucha gente está saliendo del país, ¿no? Ya dejan de invertir por el peligro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los vacunadores? Que también utilizan a menores de edad, ¿sí? Entonces, estos microemprendimientos, las tiendas, locales, comerciales, etcétera, ya no quieren ser extorsionados. Muchos están cerrando, tienen que cerrar de forma obligatoria. ¿Y qué hace el Estado? Habla de la seguridad, ¿verdad? De aumentar el presupuesto para la seguridad. ¿Y realmente ha funcionado? Desde el 2023 habla de seguridad, ¿verdad? Como les decía, en el 2023 todos decían, bueno, démosle espacio, ¿no? Es nuevo, para que vaya como
adaptándose a todo lo que dejaron los gobiernos anteriores. Ya en el 2024 veremos un cambio en el país. Todo el mundo o todo el pueblo estaba esperanzado en eso, ¿verdad? 2024, bueno, ya poco a poco, porque esto toma tiempo en realidad, ¿no? Desentramar todo, toda la corrupción. 2025, vamos al 2026. ¿Han visto resultados ustedes? De forma subjetiva, ¿no? Porque hay datos también, datos estadísticos. ¿Escucharon lo que dijo la ministra de Gobierno hace poco en una entrevista? ¿Alguien escuchó? Bueno, dijo que el 85% de los asesinatos corresponde a delincuencia organizada, ¿sí? Es decir, que se asesinan entre bandas. ¿Y cuáles son los datos estadísticos? Revisen Lupa Media, ¿sí? Hay una página que se llama Lupa Media y pues es una página totalmente apolítica, ¿sí? Neutral, ni de derecha ni de izquierda, pero saca cifras reales, ¿sí? Por si necesitan investigar cifras, saca cifras reales de lo que está sucediendo en el país. Entonces, pues en este saca precisamente esta publicación Lupa Media y dice, es totalmente falso, ¿no? El 85% corresponde a gente común y corriente, a civiles, ¿sí? Que mueren en manos de delincuencia organizada. No es que el 85% pertenece a la delincuencia organizada, como lo mencionó la ministra de Gobierno. Así también el gobierno saca cantidad de cifras, ¿no? Incluso salió ya Daniel Noboa en cadena nacional a decir que pues con el bloque de seguridad ya va a intervenir las provincias y que pues esto está funcionando, que ha mejorado, que ya no hay delincuencia prácticamente en estas provincias con estado de excepción, ¿sí? Miren que se salió del foro de Davos supuestamente para venir a liderar el bloque de seguridad, ¿verdad? Y como les decía, luego de que vino a liderar al día siguiente, crisis carcelaria, alto índice de sicariatos, ¿sí? Violencia, delincuencia organizada, etcétera. Todo esto. Miren, entonces incluso en las provincias con estado de excepción, al otro día, como les decía, amanecen los cadáveres por ahí tirados, hasta es algo jocoso como hacen ya los memes, ¿no? De que pasan por ahí saltando el cadáver porque ya la gente normaliza esto, ¿sí? Entonces es grave, miren lo que está pasando en el país y lo comparaban, no sé si vieron este robo en Londres a una joyería que sucedió hace poquito, ¿no? Los delincuentes a plena luz del día golpeaban la ventana en Londres, en una tienda en Londres, y pues los dueños o los empleados por el otro lado como empujándoles básicamente con la mano y con algún objeto, ¿sí? Y toda la gente así como en shock porque no sabían qué sucedía. Es algo como novedoso que pase eso, que se dé ese robo, ¿sí? Y acá pues ya lo tenemos normalizado. Incluso el no salir en la noche, ya no sacar el celular, ¿verdad? Todas esas cosas ya lo normalizamos, pues porque es parte del día a día. Entonces es bastante difícil la situación en la que vivimos y las políticas públicas no funcionan, ¿sí? Porque los datos reales, no los que saca el gobierno, los datos reales demuestran que pues si se entregó más presupuesto para políticas públicas que se enfoquen en seguridad, debería haber un cambio en seguridad, ¿verdad? Y no hay. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que actúen de raíz, sobre todo con esto de los niños, que de alguna manera hay una política pública que es esta ley y reglamento para evitar el reclutamiento de menores, ¿verdad? Ya algo, veamos si la ley, porque ya hemos visto que la creación de leyes, de cárceles, no ha funcionado, ¿verdad? Pero en algo, veamos si funciona esto, ¿sí? Porque no se trata de raíz, no basta solo con crear leyes, sino con actuar, ir a estos sectores recónditos del Ecuador y actuar en los sectores rurales, ¿sí?
analizando el núcleo familiar, cuántas familias, porque también si bien la canasta básica asciende el valor, no se toma en cuenta que no todas las familias son de 4 integrantes, ¿verdad? Porque pues la canasta básica se enfoca en 4 integrantes, 4 miembros de familia. Mucha gente está desempleada en el país, tiene empleo informal, tampoco se cuenta eso, porque pues se habla de empleo formal, ¿no? Para todas estas familias de 4 integrantes. Entonces, hay muchísimas irregularidades en todos los datos que saca el gobierno y también en las políticas públicas. Ustedes ya vieron pues el presupuesto, ¿verdad? Ya analizaron el presupuesto general del Estado. Recorte de presupuesto en servicios públicos, recorte de presupuesto en educación, recorte de presupuesto en salud, ¿sí? ¿Qué pasa con la violencia, violencia de género, que también es una problemática fuerte en el Ecuador? Se redujo, ¿verdad? Se redujo el porcentaje del presupuesto del Estado para prevenir la violencia en todos los ámbitos, ¿sí? Desde ahí ya estamos bastante mal con este problema estructural que les comento. Entonces, bien, miren, para esto es que se crean las políticas públicas, ¿verdad? Para enfocarse en una problemática social, ¿sí? Y entonces vamos a continuar, permítanme, ya les comparto. Ya les comparto, me disculpan. El artículo 277 de la Constitución, ¿verdad? Que dice que pues para la consecución del buen vivir deben ser deberes generales del Estado, garantizar los derechos de las personas, colectividades y naturaleza, recuerden, porque ya la naturaleza es sujeto de derechos, dirigir, planificar y ejecutar el proceso de desarrollo enfocado en el régimen de desarrollo, generar y ejecutar políticas públicas, controlar y sancionar su incumplimiento. Ya vemos que las políticas públicas son todas las acciones y atenciones del Estado urgentes, ¿verdad? Frente a una problemática social. Tenemos también, miren, producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos, impulsar el desarrollo de actividades económicas mediante un orden jurídico, instituciones públicas que promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley, y promover e impulsar la ciencia, tecnología, las artes, saberes ancestrales y actividades de iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada, ¿verdad? Esto desde el sistema económico popular y solidario. Recuerden, ¿qué sistema económico tenemos? El mixto. Sistema de economía mixta con 4 sectores, ¿verdad? Público, privado, mixto y económico popular y solidario. Estos son los sectores económicos del Ecuador. Entonces, miren, ¿será que el Estado está cumpliendo estos deberes? Estos deberes generales del Estado para el buen vivir. ¿Cómo lo ven? Entonces, vamos con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Han escuchado? Permítanme un momentito. Desarrollo. ¿Quién ha escuchado? Carla. Por lo que sé, es como una planificación donde el Estado define los objetivos, las prioridades y, o sea, cómo desarrollar el país. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Mateo. Por lo que tengo entendido es que ordena las políticas públicas, es decir, las acciones y las decisiones que se toman para el bien común de la sociedad. También creo que guía el presupuesto general del Estado
y busca enfatizar en lo que es el summa causai, en el buen vivir. Ujú. Muy bien, gracias, Mateo. ¿Alguien más? Bien, entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, pues básicamente es un plan estratégico del Estado que el Estado utiliza para garantizar el ámbito económico, financiero, ¿verdad? Que de alguna manera esto fomente la productividad también en el país, en el Ecuador, ¿sí? Entonces, básicamente es una planificación del presupuesto. Es como cuando yo tengo un presupuesto, ¿sí? Como les indicaba, entonces necesito planificar, ¿verdad? Al inicio del año digo, pues, bueno, mi presupuesto anual es tanto, esto voy a ganar y para este año voy a invertirlo, puede ser en salud, mi prioridad va a ser salud este año, mi prioridad también va a ser, pues, pagar las deudas, va a ser educación, ¿sí? Entonces voy como destinando los recursos, destinando mi presupuesto a lo que considero más importante. Estoy haciendo una planificación, ¿verdad? Lo mismo hace el Estado, una planificación estratégica de los recursos, de todos los ingresos que llegan y pues en qué se va a gastar esto, ¿verdad? En qué se va a enfocar. Por eso yo les decía, cuando hablábamos del presupuesto, que es súper importante cuando vayamos a ejercer el derecho al voto, no lo hagamos solo por la papeleta, ¿no? Sino que revisemos realmente el plan de gobierno. Sí, por ahí escuchaba también decir, pues el pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿no? Porque no leen, no revisan, se creen los discursos populistas y pues van y votan a la buena de Dios, ¿no? Pero en realidad, pues la historia ha demostrado que el Ecuador sí busca, el pueblo ecuatoriano más bien, busca como ese respiro, ¿sí? Busca, tiene como esa esperanza de lograr, ¿verdad? De que llegue un buen gobernante. Por eso es que estuvimos por mucho tiempo en el neoliberalismo y llegó alguien que dio como esa esperanza, ¿no? Con la Revolución Ciudadana, con Alianza País, que dijo, bueno, vamos a cambiar el país, venimos con este proyecto del buen vivir, como con esta nueva ideología, ¿verdad? Luego pasamos por mucho tiempo con el socialismo del siglo XXI, este famoso socialismo del siglo XXI. Entonces el país estaba desgastado, ¿verdad? Y pues llega Lazo, luego de, obviamente, luego de Moreno, llega Lazo igual, como buscando hacer este cambio que el país esperaba, ¿sí? Entonces dijimos, bien, salimos del socialismo y vamos con Lazo a ver qué cambios hay. Y miren, estamos volviendo al neoliberalismo, ¿no? Entonces lo más probable es que si Luisa o cualquier otro de Alianza País se postula en las nuevas elecciones, ganará, ¿no? Porque así se maneja, miren, el pueblo, ¿sí? Como que busca este respiro, pero caemos en algo peor siempre, ¿no? Porque nos creemos los discursos populistas. ¿Qué es lo importante de ir a ejercer el derecho al voto? Revisar los planes de gobierno. Porque pues en los planes de gobierno tenemos, miren, básicamente en qué se va a enfocar el candidato si llega a ser presidente. ¿Qué decía el plan de gobierno de Daniel Noboa? Que se iba a enfocar en seguridad, ¿verdad? En seguridad, en economía, con inversión extranjera, y efectivamente se enfocó en seguridad. Ahora sabrá Dios cómo se está manejando el presupuesto en el ámbito de seguridad, en el eje seguridad, ¿verdad? Pero pues el plan de trabajo se enfocaba en seguridad y economía, ¿sí? Como yo les digo, pues yo me voy a enfocar este año con mi presupuesto en salud, en educación y así. Entonces, la prioridad que puso Daniel Noboa es en seguridad
y economía, y nos parecía bastante bien porque obviamente el país es totalmente inseguro, ¿no? Y decíamos, si se acaba la inseguridad, entonces se crean emprendimientos y con los emprendimientos esto genera turismo, turismo ha generado grandes ingresos económicos para el país y así, ¿no? Todo iría mejorando, pero vemos que no, ¿sí? Entonces, pues, bien, miren, el Plan Nacional de Desarrollo es básicamente un plan estratégico en que se ejecuta el presupuesto que tiene el Estado para políticas públicas, proyectos públicos, para inversión, para asignación de recursos públicos, ¿verdad? Y esto nos dice el artículo 280 de la Constitución. Recuerden revisarlo, por favor. Entonces, desde aquí, miren, se hace una planificación estratégica y se destina tanto para educación, tanto para salud, para servicios públicos, para políticas públicas, ¿sí? Pero pues miren, esto depende del gobierno de turno. El gobierno de turno puede decir, voy a recortar presupuesto y miren cómo lo hizo, ¿no? Cómo recortó presupuesto para la educación. Dijo, no hay proyectos, definitivamente no hay proyectos en el ámbito de la educación en universidades y voy a recortar presupuesto. Con esa excusa, recortó presupuesto a más de 15 universidades, entre ellas la Universidad Central y todas las que estaban en contra de su política, ¿sí? De su política económica. Es raro porque bueno, quienes manejan la Universidad Central son afines un poquito al gobierno, ¿verdad? Entonces, bien, a la universidad también, a la Universidad Central le recortó el 10%, del 10 al 12%, y esto implica menos investigación, afectación a los y las estudiantes, ¿sí? Y pues, como les decía, acostumbrarnos a que lo público sea como lo peor, ¿no? Lo rechazado con trámites burocráticos, etcétera. Entonces es bastante difícil, ¿sí? En la salud, ¿qué está pasando en la salud? ¿Han escuchado ustedes? ¿Han visto noticias? ¿Qué está pasando con la seguridad social? ¿Quién me ayuda? Dayana. Sí, Doc. ¿Qué opinas? Bueno, yo respecto a eso de la salud, hay aspectos positivos en eso de que, ¿cómo le podría explicar? Bueno, respecto a la economía en la salud, es como que los hospitales no cuentan con la medicación completa. Es como que, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, hay poco medicamento, se va al hospital y solo te pueden mandar paracetamol, ya que dicen que la economía está baja y que el Estado no está apoyando tanto esto de la salud y eso. Ya, gracias, Dayana. Dominic. Yo por lo que sé y porque he estado en el hospital de Calderón, es que yo le puedo decir que no hay insumos médicos, no hay doctores, para coger una cita o para coger citas hay muchos, ¿cómo le explico? No hay citas en sí para tener. em, también Perdón, le hice una aplasté mal. Y también lo que le puedo decir es que el día yo que fui, la gente se quejaba de la atención mucho, demasiado, porque eran bien, como que no les querían dar las citas, no les querían dar los medicamentos, no querían darles las prioridades, como se dicen, sí, que son. Ujú. Hace poco salió pues un video de la vicepresidenta, ¿vieron? Reclamando por la falta de atención. ¿Qué opinan? Kerly. Bueno, lo que dijo mi compañera es que sí es verdad, no hay medicamentos y tampoco hay doctores, porque bueno, en lo que yo viví, la cosa es que me fui yo al Hospital García
y me tenían que hacer una operación de la apéndice, entonces como no había medicamentos y así, y había más personas esperando, solo les tenían con paracetamol y así, entonces, por ejemplo, había otra chica que tenía que hacerse una resonancia, entonces eso no había en el hospital y tenían que hacer como una petición y tenían que esperar 5, así, bastantes días para que les operen en otros hospitales porque no tenían los recursos. Entonces a mí también me tenían que hacer eso y los doctores hablaron con mi mami y decían que si tenían las posibilidades, que se tenían que hacer aparte porque no había y así, y lo mío era muy grave. Entonces, bueno, mi mami sí me llevó a una clínica por lo que no había en los hospitales, pero el caso es que habían otras personas que no contaban con los recursos necesarios y tenían que esperar y las personas se quejaban bastante del dolor. Y bueno, también decían los doctores que las enfermeras ya no querían trabajar porque no les pagaban. Entonces, sí me parece muy mal todo eso de la salud en el Ecuador. Mm, Bien, gracias, Kerly. Dayana. Sí, Doc, como dijo usted respecto a eso de lo que la vicepresidenta realizó una visita sorpresa al centro de salud donde se dio cuenta que la atención es pésima, ya que ahí como debería ser tal la atención buena, los pacientes se quejaban diciendo que no les atendían pronto, que incluso dentro mismo las enfermeras estaban sentadas y no les daban atención como debería ser y que decían que tenían así muchos pacientes, pero en realidad al momento de ingresar la vicepresidenta resultaba que el hospital estaba vacío y todo eso. Entonces, hasta incluso le dijo que sí iba a avanzar con el cargo si tenía que poner a otra persona encargada del área de salud. Y entonces eso sí fue un video que se hizo impactante y no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial. Bueno, no a nivel mundial, sino nacional. Ujú. Gracias, Dayana. La vicepresidenta está con el micrófono, ¿no? Vamos con Ingrid. Sí, Doc, respecto a este suceso, yo la verdad considero que, o sea, más allá de que llegó y todo y se puso a analizar que no estaban atendiendo y toda la cosa, pero yo creo, considero que fue más un show como mediático, porque ella lo único que llegó fue a como a ponerse a gritarle, decirle de que haga algo, me voy a meter con su puesto. Pero lo que nadie ve es el trasfondo de lo que está pasando, en verdad, en todos los centros de salud, en los hospitales, o sea, ella llegó prácticamente a eso, como a expresar, entre comillas, la realidad, pero ¿y ella qué hace por mejorar eso? Yo no veo que después de eso haya implementado algo, solo llegó y esto. Y también me puse a analizar algo que está pasando. Por ejemplo, en el cantón en el que yo vivo, hay varios centros de salud. Y hace unos años, o sea, uno asistía a los centros de salud y el stock estaba llenito de medicamentos, pero ahora lo único que yo en lo personal veo por donde yo vivo es que al frente de cada centro de salud ya hicieron el negocio de ponerse una farmacia. Y me parece algo triste que a la salud lo tomemos ya como un negocio. Ujú. Gracias, Ingrid. Joana. Doc, respecto igual a lo de la ministra, más que todo también, bueno, yo también presencié en este caso cuando estaba delicada de salud. La salud pública es terrible, prácticamente porque no hay medicina, también son casos, no digo que todos los doctores sean así, pero en este caso pasan sentados, no sé si no, o sea, es su profesión y todo, pero prácticamente cuando yo estuve mal, en mi presencia murió un niño por falta de atención cuando sí podían hacer todo, pero no sé, prácticamente pasan sentados, no sé si no, sin ganas de atender a los pacientes. Entonces, en este caso también va más allá de que no hay medicinas, pero, o sea, no, o sea, es falta también de comunicación de entre ellos de organizarse, porque, o sea, dejar morir a un paciente por atención, o sea, es full de bastante, aparte que la familia estaba ahí, entonces es prácticamente hecho pedazos la salud pública, que en este caso, sin, a veces la mayoría de gente no tiene recursos para una clínica privada, en este caso, o sea, se tiene que morir la gente y no debe ser así. Ujú. Gracias, Joana. Melanie.
Bueno, en este caso, eso lo de que hizo la vicepresidenta, bueno, en sí no está mal lo que haya ido a ver, a verificar qué mismo en los hospitales, pero como un periodista que la verdad no lo vi, no recuerdo el nombre, solo vi que lo dijo, es lo que ella hace, que ella no tenía que, o sea, ¿por qué gritarle, reclamar algo que tendría que sacar ellos mismos? O sea, como ellos estando ahorita electos a la cabeza del país, algo que necesitan por fondos de ellos mismos. La doctora, o sea, doctora, enfermera que puede estar ahí, puede estar acudiendo, pero si no tiene lo necesario, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, en eso él lo veía como decir mal y comparto la opinión con él. Eso lo veía mal, da y mal que ella vaya a ver en los hospitales qué hace, qué contribuye y todo eso, no está mal. Y si tiene que reclamar por algo, también ella es la cabeza que está y se tienen que cargar, pero como dicen, tenía ella también, si está un problema, no hacerle ver que el problema es del hospital, más claro, del hospital o de ello. Ella además, como dijeron, se hicieron quedar mal a ellos como la cabeza, si esto se necesita de fondos, de eso. Y de ahí lo otro que sí es verdad que hay muchos doctores que son, por el caso mismo de mi abuelito, que en el Eugenio Espejo, que son así muy directos, muy fuertes, y es verdad, eso es un problema. Y también hubo otros casos donde sí mandaban en tiempos pasados medicamentos a los hospitales y estos doctores lo que hacían es decir que no hay, o los que son a cargo del hospital y todo, es decir, que no hay y venderlos por afuera en más dinero. Entonces también ahí entra como si este caso igual de la corrupción, que tal vez puede ser que manden, que tengan fondos y se hagan de la vista gorda, o puede ser que no, que igual sea esto un show del gobierno para aparentar y todo eso. Entonces yo creo que esto nosotros, si revisamos bien al fondo, tal vez sabremos bien de lo que pasa, si no esto nos queda a nosotros como qué puede ser, como con unas dudas. Ujú. Gracias, Melanie. Doménica. Yo la verdad, o sea, en mi experiencia, vi lo que es como no hay suficientes medicamentos, lo que hacen los doctores es enviarte a comprar los medicamentos. Y hay personas que en realidad no tienen. Y entonces, eso es mal. Y de ahí, de acuerdo con lo que fueron a la revisión de los centros de salud. O sea, sí me parece puro show porque de igual manera despidieron a varios médicos y enfermeras y quedaron personas que en realidad no trabajan, no tienen vocación con su trabajo. Gracias, Doménica. Juan Francisco. A mí me parece interesante el hecho de que justamente con este despido masivo de 5.000 funcionarios que buscaba justamente eso, terminar de una u otra forma con la burocracia o con todos estos procesos y problemáticas presentes dentro de instituciones públicas, no se ha logrado nada, porque directamente el mismo sector de salud pues sigue, desde mi punto de vista, en crisis. En una crisis que también es culpa pues precisamente del Estado y lo único que vemos es una clase política que en lugar de buscar soluciones, de buscar medidas, como digo, sobre todo preventivas al momento de actuar, ¿no? Y sancionar estas mismas ineptitud que existen, ¿no? No lo ha hecho. Más bien vemos una clase política que se pelea por buscar cuál hospital puede ser su escenario para grabar videos y todo. Ya lo vimos con la RC5, ya lo vemos que actualmente con el gobierno y pues es lamentable, ¿no? Es lamentable que nunca vemos una solución, solamente vemos la problemática, pero no vemos un actuar sólido, un cómo evitar. Eso no está presente y bueno, tampoco le ha importado tanto al Estado últimamente, la verdad. Mm, Gracias, Juan Francisco. Carla. Sí, igual concuerdo con todo lo que se ha dicho. La salud en el Ecuador está en un caso súper grave y, o sea, está bien que se pueda decir que los doctores, los profesionales de la salud no hagan nada por la falta de insumos, pero también hay que tener en cuenta que, o sea, existen profesionales mediocres, la verdad, porque recién nomás pasó un caso en el hospital de Ibarra, me parece que era. Le habían hecho ya 2 operaciones mal a una persona hasta tal punto de amputarle las piernas. Y muchos después no le quisieron dar
unos exámenes que le habían hecho, el doctor se negó, no quería dar más explicaciones. Y por último, al final, cuando la esposa de esta persona se pone a reclamar, la persona afectada, la víctima, ¿no? Dice, póngase en mis zapatos. Y el profesional va y le dice, ¿cómo me voy a poner en sus zapatos si usted está amputado? O sea, en qué estamos viviendo? Pues eso tampoco no es como para decir, eh, no echarle la culpa, porque o sea, sí hay personas que de verdad ya se pasan, o sea, mínimo un trato bueno, pues, o sea, no hay insumos, está bien, es culpa del Estado, pero tampoco es la forma, creo yo. Entonces, es por parte y parte, no hay un Estado, no hay algo neutro. Gracias, Carla. Sí, como les decía, por un lado es eso, ¿no? Estamos acostumbrados y también, miren, ya lo normalizamos, ¿no? Ese trato en lo público, ¿sí? En la salud, en la educación. Y esto viene, miren, es curioso, ¿no? Esto viene desde el colonialismo incluso. Ya conversaremos sobre esto quizá la próxima semana, ¿sí? Que ya empezamos pues la nueva unidad. Esto de ver a la blanquitud como puro y también a la autoridad y uno minimizarse, ¿no? Y ver, digamos, sentirnos bastante grandes por los títulos, ¿sí? Cuando los títulos lo que hacen es permitirnos servir, porque sobre todo en el sector público somos servidores, ¿sí? Entonces servimos y los títulos nos ayudan a eso. Entonces desde ahí viene esto de sentirnos como inferiores y también por otro lado creerse superiores por los títulos, por trabajar o tener cargos bastante altos, ¿verdad? Entonces, vemos a la salud, a la educación, sobre todo desde abajo, ¿no? En lo público, desde abajo. No podemos reclamar nada. Cuando reclamamos es, disculpe, venía a preguntar o alguna cosa, ¿verdad? Tenemos como eso ya metido en nuestro sistema. Esto de decir mande, ¿han escuchado esta palabra? Mande, que incluso yo la he dicho con mis papás, ¿no? Es como que esto ya se queda en nuestro chip. Y todo esto viene del colonialismo, decir disculpe para algo, ¿no? O mande y todo esto, ¿sí? Es como pegue, patrón, aquí estoy, ¿sí? Y miren que no es así, no es así. Lo público, como les dije, debería ser lo mejor, no debería haber estos trámites burocráticos, la gente no debería atender como de mala gana. Se entiende que pues el trabajo debe ser bastante extenuante y todo lo demás, ¿no? Pero pues son servidores públicos, estamos para servir. En el sector privado se pone una queja, ¿verdad? Y en el sector público es totalmente diferente. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito de la salud? Dejan morir incluso en la calle, se han visto, porque ni siquiera en las noticias sale esto, ¿sí? En las noticias como que hay también esta protección hacia el gobierno, entonces esto no es muy sonado, ¿sí? Pero pues se ha visto ya en el piso, fuera de los hospitales, miren, muriendo gente por diálisis, con enfermedades catastróficas, mala atención médica, malas prácticas médicas. Miren que hace poco le habían operado a una señora que no debían operarle, ¿sí? Y a la otra no. Entonces ni siquiera ven las historias clínicas, todo un relajo, ¿verdad? Y como decía Juan Francisco, miren, si se supone que esta ley de integridad era para sacar, supuestamente hacer un análisis y sacar a quienes no trabajan bien, quienes no estaban de alguna manera acorde a la línea de este trabajo, pues bastante eficaz, tampoco ha funcionado, ¿verdad? Como les dije, esto tiene una trampa de por medio, como siempre, que es el pago al FMI, ¿sí? Y pues en realidad, miren, esto es claramente un show, ¿no? Un show de la vicepresidenta llegar y gritar y decir, miren, si no sales, te quedas sin el trabajo, cuando es la misma presidenta, el mismo gobierno que debería proveer de salud, de suficientes insumos médicos, ¿verdad? Medicina,
centros de atención para que la gente pues no se quede afuera, para que la gente pueda asistir. Hace poquito fueron despedidos cantidad de posgradistas, ¿no? De médicos posgradistas. Han hecho ya, de alguna manera se han pronunciado. Hay también despidos masivos en el área de salud. ¿Cómo quieren que atienda, no? En realidad esto fue realmente un show y por ahí escuchaba que hay que darle un premio, un Grammy a la vicepresidenta, ¿no? Por salir con lo típico, con el discurso típico que salen pues en la cámara y ahí decir, bueno, necesito que atiendas porque hay la gente afuera esperando, claro. Y no solamente ahí, en todo el Ecuador, ¿no? En los centros médicos, realmente en los hospitales, mucha gente se muere afuera. Y hay otra problemática social bastante grave que es esto de las vacunas en los hospitales por el mismo Estado. Por ahí revisen una noticia que dice el Estado el mayor vacunador en la salud, porque les están obligando a médicos, a enfermeras, a profesional de la salud, de su sueldo a pagar a quienes realizan la limpieza, ¿no? De su sueldo para comprar insumos médicos. Entonces, es bastante grave. Salud, educación, prevención de la violencia, todo esto es lo que estamos viviendo, ¿sí? Y entonces, pues miren, el Plan Nacional de Desarrollo se enfoca precisamente en servicios públicos de calidad, en políticas públicas, proyectos públicos y la ejecución del presupuesto enfocado en qué? En la población ecuatoriana, ¿verdad? En lo que necesita. Las políticas públicas son precisamente eso, actuar frente a una problemática social, actuar de forma urgente, ¿verdad? Y bueno, tenemos pues estos planes de desarrollo que miren, según el gobierno de turno le ponen otro nombre, ¿verdad? Entonces llega un gobierno y pues aquí se le nombra de forma distinta al Plan Nacional de Desarrollo. Como ustedes ven, aquí tienen algunos planes de desarrollo desde el 2007 que llegó Rafael Correa y pues tenemos Planificando la Revolución, luego se llamó Plan para el Buen Vivir, luego pues Plan para un Mundo Mejor, luego tenemos el Plan para Toda una Vida, ¿sí? Y pues con Guillermo Lazo, plan de creando oportunidades o creación de oportunidades, hasta Daniel Noboa, ¿sí? Recuerden que pues en el 2023 se da la muerte cruzada, llega Daniel Noboa en un periodo de un año, ¿verdad? En este año pues que todo el mundo dijo, él es el elegido para cambiar la situación en el país, ¿verdad? Entonces llega en este año y efectivamente algo que funcionó medianamente fue combatir el sistema de justicia, combatir el narcotráfico, perdón, dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Todo este entramado que salió a la luz con el Plan Fénix, pero ahí quedó, ¿verdad? Porque ahora tenemos un entramado más grande todavía y que tiene el apoyo del gobierno de turno. Entonces, bien, con Daniel Noboa tenemos ya este Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador del 2024 al 2025, ¿sí? Y pues ahora tenemos ya se aprobó por la Secretaría de Planificación el nuevo Plan de Desarrollo. ¿Cómo se llama el Plan Nacional de Desarrollo actual? Miren, Plan Ecuador no se detiene, ¿sí? Así se llama este plan y pues cuenta con 5 ejes estratégicos. El eje social, miren, esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? El plan o la planificación se enfoca en ejes puntuales en los que va a trabajar el gobierno de turno. En este caso, el gobierno de turno en este plan actual se va a enfocar en el eje social. Miren lo que dice cada eje. Eje social, equidad social, acceso a la salud, educación, vivienda digna, prioridad en grupos de atención vulnerable, eje económico, productivo y empleo, orientado a estimular el sistema económico, incentivar la producción nacional, generar empleo joven y digno, ambiente, agua, energía y conectividad,
prioriza la transición ecológica, sostenibilidad ambiental, mejora de infraestructura energética y digital. Institucional, busca la modernización legal, transparencia y combate frontal contra la corrupción, y esto va de la mano con la seguridad y riesgos nacionales y también naturales, perdón, y la seguridad ciudadana como base de la convivencia pacífica. ¿Cómo ven este Plan Nacional de Desarrollo actual con estos ejes? ¿Qué opinan?